Le doy la palabra al doctor Pendersky para que manifieste la ampliación de la acusación. Gracias, señor presidente. Bueno, en ese caso, como representante del Ministerio Público Fiscal y basándome en lo dispuesto por el artículo 381, voy a ampliar la acusación a los imputados. En este caso, a Juan Carlos Joker, cuyos datos personales sobran en la causa, quien fuera capitán y segundo jefe de la Compañía de Ingenieros 10 del Ejército. A Juan Manuel Giró, quien fuera cabo primero de la Compañía de Ingenieros 10 del Ejército Argentino, cuyos datos también están en la causa. Esto lo aclaro para todos. Carlos Alberto Guardiola, cabo primero de la Compañía de Ingenieros 10 del Ejército para el momento de los hechos que investigamos. Eduardo Sakamoto, quien cumplió funciones como capitán y segundo jefe de la Compañía de Ingenieros de Agua 601 del Ejército. Héctor Alberto Raffo, quien se desempeñó como teniente primero de la Compañía de Ingenieros Agua 601. Julio Alejandro Pérez, al momento de los hechos, cabo primero de la Comisaría Primera de Moreno de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Juan José Ruiz, al momento de los hechos, suboficial mayor de la Comisaría Primera de Moreno de la Policía. Los nombrados, en tal carácter y con motivo de la denominada lucha contra la subversión, participaron en sus diferentes roles del operativo llevado adelante en la Quinta La Pastoril y los hechos que en consecuencia damnificaron a varias personas. En concreto, surgió en este juicio que Héctor Oscar Villarreal fue secuestrado en la Quinta La Pastoril junto a su hija Ximena Villarreal, de 3 años de edad, y que fueron llevados juntos a la comisaría de Moreno, donde fueron torturados. A su vez, que los menores Florencia Mancini, de 4 años, y Aníbal Viale, de 6 meses, también fueron privados de su libertad el 29 de marzo, que los tuvieron en la comisaría de Moreno y luego fueron trasladados a la casa particular del director del Instituto Riglos, donde estuvieron clandestinamente, sin registrarse su ingreso en los libros del instituto y sin dar aviso a la justicia. Los 3 menores estuvieron desaparecidos durante 3 días, hasta que las autoridades militares y policiales legalizaron su situación y los pusieron el 1 de abril de 76 a disposición del doctor Jorge Forte, juez de menores de Mercedes. Por su parte, Héctor Villarreal fue sacado de la comisaría de Moreno el 3 de abril de 1976 y llevado a la unidad de Devoto. Este pedido de ampliación tiene sustento en la prueba indiciaria admitida en el debate y los hechos guardan una relación de continuidad subjetiva y objetiva y una modalidad común en su comisión, que obedece a los patrones característicos de lo que fue el plan sistemático de exterminio ejecutado por la dictadura y que fueron desarrollados en los requerimientos de elevación a juicio de este ministerio. Descripción de los hechos. Primer supuesto. Vamos a ampliar la acusación por la privación ilegal de la libertad sufrida por Ximena Villarreal y los tormentos que sufrió en la comisaría de Moreno entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 1976. También vamos a ampliar la acusación por los tormentos sufridos por su padre, Héctor Villarreal, en la comisaría de Moreno entre el 29 de marzo y el 3 de abril de 1976. El hecho. Héctor Villarreal y su hija Ximena fueron privados ilegalmente de su libertad en la Quinta La Pastoril el 29 de marzo del 76 y fueron llevados a la comisaría de Moreno, donde fueron torturados. Él fue trasladado el 3 de abril de 1976 a la unidad 2 Villa Devoto y recuperó su libertad el 16 de noviembre de 1978. Por su parte, Ximena fue puesta a disposición de un juez de menores el 1 de abril y trasladada a la Casa Cuna de La Plata. El 11 de mayo del 76 se le concedió la guardia provisoria a su madre, Juana Sena. El paso de ambas víctimas por la comisaría de Moreno y las torturas sufridas surgieron a partir de este juicio de la declaración de Juana Sena, quien contó que para marzo del 76 estaba separada de Héctor Villarreal, con quien tenía una hija en común de 3 años, Ximena. Dijo que la noche del 29 de marzo del 76, una amiga de Héctor, de nombre Mónica, fue hasta su casa y le avisó que Héctor y Ximena habían sido detenidos en Moreno, que ella vivía a 2 cuadras y pudo presenciar el operativo. Sena llamó a la madre de Héctor, Margarita Villarreal, y la misma madrugada del 30 de marzo fueron hasta la comisaría de Moreno. Cuando llegaron se encontraron que había un vallado, policías y militares y no la dejaban pasar. Margarita Villarreal lloraba desesperada y le preguntó a uno de los uniformados si en la comisaría estaba detenido un chico con las características físicas de su hijo, 1,90 m, pelo rizado, ojos claros y una pierna ortopédica. Esta persona uniformada, Sena cree que era un policía, le pidió que no lo comprometan, pero por lo bajo les admitió que ese chico estaba detenido ahí. Esta información la pudo confirmar Juana Sena años después, cuando habló con Héctor Villarreal,
y él le dijo que estuvo detenido en la comisaría de Moreno donde lo torturaron 7 días y que mientras lo hacían estaba presente su hija detrás de un biombo llorando, que los torturadores le decían, si no hablas lo que te estamos haciendo a vos, se lo vamos a hacer a tu hija, que él les pedía que no le dieran de comer chocolate ni naranja porque era alérgica y que ellos le insultaban. La testigo dijo que también pudo hablar con su propia hija y que ella recordaba todo el operativo cuando la detuvieron con su papá, que la entregaron que entraron a la quinta militares, que había helicópteros, que lo agarraron a su papá, le pusieron un trapo negro en la cabeza, le ataron las manos atrás con alambres, lo levantaron violentamente y lo subieron a un camión. A ella y a otros 2 chicos, una nena y un nene, los pusieron boca abajo en un camión del ejército que no tenía baranda. El camión arrancó a mucha velocidad, que eso le daba vértigo y que los militares le pisaban la espalda con sus botas para que no se moviera. Sena aclaró que su hija siempre tuvo una memoria privilegiada. Pero el paso de Héctor Villarreal por la comisaría de Moreno también se encuentra documentado y a partir de una prueba que surgió el debate. Se trata de la ficha del Servicio Penitenciario Bonaerense correspondiente a Villarreal, agregado al Lex Legajo de Prueba el 30 de agosto del año pasado, proveniente de la Comisión Provincial de la Memoria. Ahí surge, ingresa a la Unidad 2 de Devoto el 3 de abril de 76, procedente de la comisaría de Moreno. Durante el juicio escuchamos el propio testimonio de Ximena Villarreal, quien declaró por primera vez por los hechos que sufrió ella y su papá. Dijo que recordaba que tenía 3 años y que ella estaba con su papá y otras personas y niños en una casa cuando se produjo una intervención policial y militar. Su primer recuerdo fueron unas personas con botas negras que la agarraron de la espalda, le colocaron una venda en la cara y la subieron al borde de un camión. Años después habló con su papá y este le contó que a ella también la torturaron, que la dejaban con poca ropa, la agarraban del cuello y la ponían en una ventana y a él lo amenazaban diciendo que si no hablaba la iban a tirar. Su padre le contó incluso que los torturadores lo subieron a un avión o un helicóptero, Ximena no pudo precisarlo, e hicieron lo mismo amenazando que iban a tirarla desde el aire. Villarreal le dijo a su hija que cuando a ella se la llevaron de la comisaría, a él siguieron torturándolo hasta que el 3 de abril lo dejaron tirado en una cárcel. Era la unidad 2 de Devoto. Aclaramos que la ampliación no va a incluir los delitos sexuales sufridos por las víctimas, porque al ser preguntada en la audiencia, Ximena Villarreal no impulsó la acción. Segundo supuesto. También vamos a ampliar la acusación por la privación ilegal de la libertad sufrida por Florencia Mancini y Aníbal Viale entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 1976. Florencia Mancini tenía 4 años de edad y fue secuestrada el 29 de marzo de 76 en la Quinta La Pastoril, donde estaba junto a sus padres Leonor Herrera y Juan Mancini. Fue subida a un camión militar y llevada a la comisaría de Moreno. Ese mismo día, Aníbal Viale, de 6 meses, fue dejado por una pareja que huía de la Quinta en la casa de una vecina del barrio de Moreno, quien lo llevó a la comisaría de Moreno. A partir de ese momento, las autoridades militares y policiales decidieron no informar la situación de los 3 menores a la justicia y los mantuvieron privados ilegalmente de su libertad por 3 días. Ximena Villarreal quedó en la comisaría de Moreno, donde fue torturada junto a su papá, como ya explicamos. Por otro lado, Florencia Mancini y Aníbal Viale fueron alojados en la casa particular del director del Riglos, que estaba dentro del mismo instituto. Pero no se los inscribió, no se los anotó y tampoco se los alojó junto al resto de los niños. Permanecieron ahí hasta el 1 de abril, cuando se legalizó su situación ante el juez Forte, juez de menores de Mercedes, quien dispuso en ese mismo momento su traslado, incluida Ximena Villarreal, a la Casa Cuna de La Plata. Fue a partir de la intervención de este juez que la familia de los 3 niños pudieron recuperarlos. Esto surgió del debate a partir de la declaración de Florencia Mancini, quien recordó que estuvo junto a sus padres en una casa amplia con jardines y que la misma fue violentada por militares uniformados y armados. Ella intentó escapar de los disparos con su mamá, pero fueron capturadas por militares que la apuntaron con armas. Florencia tiene el recuerdo de que a su madre la colocaron en la parte trasera de un camión junto a unas 8 personas, todas encapuchadas, y que a ella la subieron a otro camión. A partir de la declaración en juicio de Tomadón y Gerardo, sabemos que en realidad Florencia fue subida al mismo camión que su madre. El siguiente recuerdo de Florencia es que la llevaran a lo que luego supo era una comisaría. Después dijo que estuvo aparentemente en la casa de alguien, cree que el director del Instituto Riglos. Sus recuerdos es que estaban como escondidos en la parte de arriba de una casa, junto a otros chicos durmiendo en camas cucheta. Explicó que esto lo vivió como una situación extraña, que no era normal. Señor jueces, claro que no era normal.
incluso con 4 años de edad, Florencia entendió lo que estaba pasando. Ella estaba privada ilegalmente de su libertad, estaba desaparecida, al igual que el bebé Aníbal Viale. Lo ocurrido con el bebé Aníbal lo sabemos a través de lo que surgió en el debate del testimonio de Ana Segre. ¿Por qué ampliamos? Bien, ya desde la instrucción de esta causa, el juez contó y analizó 2 expedientes donde se volcó la información oficial que los policías y militares dieron a la justicia en relación a lo que había pasado con los 3 menores. Aunque más bien deberíamos decir ocultaron. Es la causa 2960, la causa del Tribunal de Menores de Mercedes, que es el expediente donde el comisario de Moreno, el ex imputado de este juicio, Omar Hernández, informó al juez de menores sobre el hallazgo de estos 3 niños. Al mismo tiempo está el habeas corpus 41141 que interpuso Félix Herrera, el abuelo de Florencia Mancini, y al mismo tiempo el padre de Leonor Herrera, víctima de este juicio. Este habeas corpus lo interpuso en 1979. En estas 2 causas, a pesar de los pedidos de informes que hicieron los jueces, jamás la comisaría de Moreno, el ejército y la Policía Federal informó a la justicia qué hicieron con los 3 menores entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 1976. Esta reconstrucción que se hizo sobre que estuvieron en el Riglos, la mención al Riglos aparece por primera vez en este habeas corpus del 79, porque el abuelo de Florencia, a través de sus propias gestiones, le dice al juez que él, en el momento en que se entera del secuestro de su hija y su yerno, recibe una nota anónima diciendo buscar a Florencia en el Riglos. Él va hasta ahí, describe a su nieta Florencia, ve que no estaba anotada en el libro y el director del instituto le reconoce que esa chica, por la descripción, había estado en su casa particular junto a 2 chicos y que venía de la comisaría de Moreno. Frente a esa información en el año 79, el juez le pide informes al Riglos y convoca a el que era director de ese momento a declarar. Por lo tanto, jamás supimos qué pasó con esos chicos a partir de la información, digamos, del ejército, de la policía, sino a partir de esta gestión en particular del abuelo de Florencia Mancini. Y sin embargo, a partir de las declaraciones en juicio de Ximena Villarreal y Florencia Mancini, ahora sabemos que hay un giro total en la reconstrucción de los hechos que se intentó plasmar en esos expedientes. Porque ahora sabemos que Ximena, por ejemplo, ni siquiera estuvo en el Riglos como se informó en esa causa. 3 años después, sino que estuvo en la comisaría de Moreno. Y por eso ahora entendemos que los acusados no le dieron intervención a la justicia, por eso no dejaron constancia en el libro de Riglos, y para eso necesitaron tenerla 3 días desaparecida, para torturarla a ella, para así torturar a su papá. En el caso de Aníbal Viale y Florencia Mancini, quisieron disponer de ellos por unos días sin la interferencia de un juez. Sabían perfectamente, porque esto surge de la causa 2960, así arranca, que esos niños eran hijos o familiares de los militantes del ERT que estaban en la quinta. Entonces, tenerlos a su disposición podía servir como un factor de presión si descubrían que eran hijos de alguno de los detenidos del operativo, tal como pasó con Ximena. O incluso podían ser como una carnada para capturar a sus padres o sus familiares si en la desesperación intentaban localizar y recuperar a esos niños. Su destino podría haber sido la tortura o la apropiación, como tantos otros niños secuestrados durante el terrorismo de Estado. Dejamos en claro que la permanencia de Florencia Aníbal en el Riglos o en la casa del director, para ser más exactos, no constituyen hechos nuevos en sentido estricto, sino hechos que eran conocidos de la instrucción, pero respecto de los cuales el debate ha permitido profundizar ese conocimiento anterior. Lo novedoso es que los tuvieron privados ilegalmente de su libertad. No hay dudas que los hechos que damnificaron a estos menores se encuentran vinculados con los hechos ya imputados en esta causa. Respondió al mismo plan sistemático de exterminio, secuestro y desaparición y asume igual carácter de crimen contra la humanidad que el resto de las víctimas. Y por ello vamos a ampliar la acusación por sus casos, porque esos niños fueron secuestrados. Que dicha situación se haya legalizado el 1 de abril de 1976 no borra por arte de magia los 3 días previos que estuvieron privados ilegalmente de su libertad. Su situación no difiere de la de Eduardo Garbarino Pico, quien también era menor de edad, fue capturado en el operativo y cuya privación ilegal de la libertad forma parte de los hechos que se juzgan en esta causa. Fundamentos de la ampliación. Artículo 381, delito continuado.
Bien, considero que la ampliación de la acusación es válida en función de lo dispuesto en el artículo 381, que establece justamente una excepción a la inmutabilidad de la acusación y se funda también en el resguardo de los derechos de los sujetos procesales. Es unánime la doctrina que respalda esta excepción y ha sido incluida en todos los códigos procesales, incluso en el nuevo Código Federal, artículo 262. En lo que nos importa y lo que basamos nuestra petición es que del debate han surgido hechos que integran el delito continuado atribuido. Está claro que esta expresión delito continuado no alude a los delitos continuados en el sentido de una calificación dogmática, ya que si fuera así no tendría sentido, pues estaríamos ante un hecho único conformado por distintos episodios unidos por una finalidad. Acá hablamos de una continuidad en el sentido fáctico del término, hechos que jurídicamente están relacionados, también denominados interdependientes, con aquellos que ya fueron descritos en el requerimiento de elevación a juicio, conformando todos juntos una unidad histórica, contextual y vinculados a un grupo de víctimas. Entendemos que no hay una afectación al derecho de defensa, pues a partir de esta intimación y sobre la nueva imputación que se hará, que tendrán la posibilidad de ejercer su defensa en el más amplio sentido procesal y constitucional. Ahora, ¿qué significa que un hecho surja del debate? ¿Que se conozca como algo nuevo o que algo que aparecía como posible, probable, haya sido determinado? Bien, el término surgir. Francisco de Álvora, por ejemplo, argumenta que sobre este artículo que las únicas fuentes determinantes para una eventual ampliación son dos: la confesión del imputado o prueba recogida en el debate. En la misma línea, Navarro y Daray dicen que cuando se produce ese surgimiento, la norma habilita al fiscal hasta el momento inmediato anterior a la discusión final a ampliar la acusación. Desde un punto de vista gramatical, surgir, según la Real Academia Española, significa aparecer, manifestarse, brotar. Lo determinante aquí es que surja en el debate. Se trata de una circunstancia fáctica vinculada a los hechos que son objeto de este juicio y que ese surgimiento haya nacido precisamente en el juicio. Con lo cual entendemos, por todo lo que ya dije, que este requisito se cumple. Los imputados vienen acusados por distintos hechos cuya significación jurídica es pertenecer a una categoría de delitos que tuvieron carácter permanente, la privación ilegal de libertad, en el marco de un delito continuado general que fue el plan sistemático del terrorismo de Estado. Bien, autores como Yeshek, Weingen explicaron distintos requisitos del delito continuado en la página 770 del tratado, en el cual entienden como requisitos la homogeneidad en la forma de la comisión. Al mismo tiempo, en los casos del presente debate surge evidente que se trata de sucesos con características idénticas entre unos y otros, ocurridos todos dentro del plan sistemático. Como segundo requisito es que estos actos individuales deben menoscabar una unidad injusta en cuanto al resultado. Los actos individuales que cometieron los imputados dentro del plan sistemático, cuya novedad se advirtió en este juicio y respecto de la cual estamos ejerciendo el derecho a ampliar la acusación por formar parte del delito continuado comprendido en el contexto por el cual se le indagó. Involucran sucesos descritos hace instantes donde se advierte que el modus operandi se mantuvo idéntico y se repitió entre todas las víctimas. Por lo tanto, entendemos que hay una unidad injusta del resultado. Antecedentes jurisprudenciales. Muchos tribunales orales en el marco de estos juicios han aceptado diferentes planteos en los que se ha ampliado la acusación, decisiones que fueron confirmadas por casación. Ejemplo, podemos citar Protobanco Puente 12.1, causa 3993 del 2007, admitió esta posibilidad y además fue confirmado por la Sala 4 de Casación. También el TOF 4 de la capital, cuando jugó hechos relativos al centro clandestino Vesubio, en el cual dijeron los jueces, la vinculación o relación entre los hechos exclusivamente desde el punto de vista fáctico y la posibilidad de pleno ejercicio de la defensa en juicio respecto de los hechos motivo de ampliación. Sin duda en este caso nos encontramos en una situación similar. Fue precisamente en esa sentencia en que el TOF 4 sostuvo que cuando el artículo 381 se refiere al surgimiento de hechos que integran el delito continuado, comprende a. No solo los hechos desconocidos, sino también aquellos que habiendo sido conocidos o previsibles ya en instrucción, no integraron el requerimiento de elevación a juicio por cualquier razón. La Sala 4 de Casación analizó el planteo de nulidad de la defensa vinculado a esta ampliación y ratificó el criterio y análisis del tribunal. También el TOF 5 de San Martín, en el juicio en el que se jugaron los hechos sucedidos en el centro Mansión Seré, año 2016, hizo lugar al pedido de ampliación de la Fiscalía. También el TOF 6, más recientemente en la causa Españadero, resolvió el 13 de abril del 2021 por mayoría hacer lugar a la ampliación de la acusación que hizo esta misma Fiscalía. En aquella resolución del TOF admitieron la ampliación por el caso de menores de edad que fueron llevados a un centro clandestino. ¿Qué dijeron los jueces? Cito, en ese marco entendemos que cuando el artículo 381 se refiere al surgimiento de hechos que integren el delito continuado, lo hace en base a los siguientes supuestos. A. Hechos desconocidos hasta el debate.
Y después dice C, circunstancias que surgieron ya en la instrucción, pero respecto de las cuales la prueba producida en el debate trae un conocimiento más profundo o circunstanciado, siendo esa información contrastada y complementada con la ya existente. Este supuesto es exactamente lo que entendemos que ocurrió en el juicio en relación a la PIL que sufrieron los menores Florencia, Mancini y Aníbal Viale. Bien, interpretación constitucional y convencional del artículo 381. Bien, entendemos que este artículo debe ser interpretado en concordancia con las garantías constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos, que garantice el cumplimiento de los deberes estatales derivados de la Constitución y del derecho internacional. Podemos citar el fallo de la Corte Maceo. Ahí se dijo, si bien son sucesos diferentes, estos se encuentran indisolublemente relacionados, pues se trata de la afectación de otro bien jurídico perteneciente a las mismas víctimas cuya privación ilegal de libertad ya le fuera atribuida originariamente a los mentados procesados, integrando de tal forma una concatenación delictiva producida en iguales circunstancias temporespaciales bajo una similar u homogénea estructura criminal. Puedo citar asimismo la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso del Poder, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 40/34 del año 85, artículo 6D, además en los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de octubre del 2005. Acordadas 1/12, 2/22 de la Cámara Federal de Casación Penal y 42/08 de la Corte Suprema de Justicia Nacional que recogen estos objetivos. Y por supuesto la Ley de Víctimas 27.372. Bueno, otros argumentos, ¿no?, que habilitan, entendemos, esta ampliación. Economía procesal. Para el imputado, el derecho de defensa en juicio y juzgamiento por una vez y en un plazo razonable, pues una interpretación contraria conduciría a que por estos hechos habría que realizarse un nuevo juicio. Para las víctimas, garantizando el derecho de tutela efectiva y evitando la revictimización. Y para el sistema de justicia, porque la prueba surgió de este juicio, fue siempre controlada por todas las partes y ya existió inmediación. Derecho a la verdad debe realizarse aquí y ahora, a través de la inmediatez de la prueba. Debo citar aquí también el presidente Hospital Posada, ¿no?, donde durante el desarrollo del debate surgió evidencia que permitieron a la Fiscalía ampliar la acusación por los homicidios de Reutemann y Chester. Esto fue en el año 2011. El tribunal rechazó esa posibilidad, por lo cual la imputación se tuvo que partir en dos. Se continuó con el juicio por la PIL y los tormentos y se tuvo que reenviar a la instrucción el tramo por los homicidios de esas mismas víctimas. Un disparate jurídico que culminó varios años después, dándole la razón a este Ministerio Público Fiscal con el fallo Muiña de la Sala 4 de Casación. También podemos citar el fallo Miara del año 2014, la misma Sala 4. Agrego que no existe una introducción inoportuna de esta ampliación, ya que deriva de las declaraciones testimoniales vertidas en este juicio, que valoradas con la restante prueba admitida, me llevan a esta conclusión. Bien. De modo que, señores jueces, estamos ante un supuesto legal que puede ser ejercido por la acusación cuando, en los casos como el presente, surgieran del debate circunstancias fácticas novedosas vinculadas al delito continuado. En relación a la prueba de cargo, nosotros nos remitimos y conformamos con la prueba que ya referimos recientemente y con toda la que ya fue ofrecida, admitida por el tribunal. No vamos a ofrecer más pruebas. Bien, acusación. Con el objeto de precisar la acusación que estamos realizando y circunscribir el aporte individual de cada imputado dentro del plan delictivo, encontramos que se configuró con aportes concretos que consideramos, desde la significación jurídica, que marcan las reglas que delimitan la autoría y participación criminal conforme al artículo 45 del Código Penal. Aclaro esto porque más allá de que se mantiene vigente la particular manera de planificar, adecuar los medios, desarrollar cada acción y consumar los hechos, que como fueran imputados inicialmente en este caso, de la ampliación encontramos que eso se replica. Entonces, de manera general afirmamos que los imputados, que a continuación vamos a señalar, se valieron de su posición dentro de la estructura de poder, actuando como autores mediatos, coautores o en ambos roles, como ya vamos a aclarar. En el caso particular de Juan Carlos Schocker, encontramos que actuó bajo un doble rol. Porque por un lado fue un autor mediato, pues desde su posición jerárquica mantuvo el dominio del hecho a través de terceros que respondieron a él subordinadamente y dominando la ejecución de los hechos a través del aparato organizado de poder y cadena de mandos que existía y se adecuó a los fines de la lucha contra la subversión. Por otro lado, como autor, al estar presente en el operativo desde el cual se llevaron detenida a Ximena Villarreal y Florencia Mancini, lo cual determina a su respecto un concurso aparente de dos formas de autoría.
Respecto de los restantes imputados que vamos a mencionar, entendemos que deben subsumirse sus intervenciones bajo la regla de la coautoría funcional a partir de una planificación centralizada y ejecución descentralizada, reglas del artículo 45 del Código Penal, en razón de haber participado del operativo La Pastoril en algunos casos y o haber tenido dominio del hecho sobre las víctimas detenidas ilegalmente en la Comisaría Primera de Moreno, producto de ese operativo, y que su aporte fue esencial a la configuración del régimen de vida constitutivo de la imposición de tormentos que sufrieron. Bien, en razón de ello solicitamos que se amplíe la acusación y se reciba declaración indagatoria a Juan José Ruiz, Julio Alejandro Pérez como coautores y Juan Carlos Schocker como autor mediato por los tormentos agravados por la condición de perseguido político de Héctor Villarreal. A Juan José Ruiz, Julio Alejandro Pérez como coautores y a Juan Carlos Schocker como autor mediato en relación a los tormentos de la privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenazas en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima Ximena Villarreal. Aclaro que por la privación ilegal de la libertad, Juan Carlos Schocker lo consideramos coautor y por los tormentos un autor mediato. 3. Pedimos a Juan Manuel Giró, Carlos Alberto Guardiola y Héctor Alberto Raffo, coautores, y a Eduardo Sakamoto como autor mediato de la privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenazas en perjuicio de Ximena Villarreal. Juan José Ruiz, Julio Alejandro Pérez, Juan Carlos Schocker, Juan Manuel Giró, Carlos Alberto Guardiola y Héctor Alberto Raffo como coautores y Eduardo Sakamoto como autor mediato de la privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenazas en perjuicio de Florencia Mancini. Y por último, contra Juan Carlos Schocker como autor mediato por la privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público en perjuicio de Aníbal Viale. Eso es todo, señor presidente.